Buen día a todos mis hermanos y a todas mis hermanas, deseando para ustedes que la gracia, la paz y la comunión de nuestro Dios Padre, de nuestro Dios el Señor Jesucristo y de nuestro Dios el Espíritu Santo sean con todos nosotros. Hermanos, en muchos lugares de las predicaciones que están publicadas en el Internet, oímos con frecuencia hablar de los medios de gracia como algo necesario para la santificación en la vida del cristiano, no solamente en cuanto a santificación, sino también en cuanto a crecimiento espiritual y en cuanto a la madurez que debe observar cada uno de los cristianos conforme su vida aquí en la tierra va desarrollándose y ellos año con año van teniendo más y más conocimiento de la palabra de Dios. Sin embargo, una de las quejas que más se escucha en los predicadores es que mucha gente en la iglesia no hace uso de estos recursos, no hace uso de estos medios de gracia y en consecuencia viven todavía una vida de infantes, espiritualmente hablando. Así tengan ya 20, 30 o 40 años de estar asistiendo semanalmente a la iglesia, pero sus conocimientos siguen siendo los rudimentos de la fe, siguen siendo los conocimientos básicos, no hay profundidad, no pisan sobre terreno seguro porque ellos en sus principios son vulnerables. Y de esta manera ocurre que cuando escuchan a otros predicadores de otras denominaciones o de otros pensamientos o predicando doctrinas de hombres, entonces muchas veces se dejan cautivar por la salamería de la lengua, se dejan cautivar por alguna actividad extraordinaria que impactó a los oyentes y que hay palabras de elogio por esa predicación y por el predicador, que tal parece que hubiera descendido del cielo trayendo un mensaje nuevo, y entonces esas personas se dejan cautivar no por la palabra de Dios, sino por los predicadores. Esta, hermanos, va a ser una queja de costumbre, de siempre. Iba yo a decir queja consuetudinaria. Bueno, esa es la palabra. Es una queja que vamos a escuchar siempre por costumbre de los predicadores con respecto a los que escuchan la palabra de Dios en la iglesia. ¿Por qué? Porque somos muy dados a no apartar tiempo cotidiano, día con día, para leer la palabra de Dios y no solamente leerla, sino meditarla, leerla con entendimiento. Y entonces cuando hablan de los recursos, de los medios de gracia para poder crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para madurar espiritualmente, para ser más santos o estar siendo santificados por la obra del Espíritu Santo y por la obra de la palabra de Dios y por la comunión con nuestro Señor Jesucristo, entonces, claro está que al confrontar a las personas con esta situación de que si no hacemos uso o si no acudimos a los recursos de los medios de gracia, pues entonces nosotros no vamos a crecer. Y muchos hermanos nuestros que hacen uso de la palabra de Dios para hablar de estos temas, pues se dan cuenta fácilmente muchas veces el poco interés que se le pone al tema. Otras veces es porque ellos, dentro de su predicación, dentro de su enseñanza y plática, sueltan alguna preguntita y hay un silencio absoluto. Nadie tiene ni siquiera la intención de levantar su dedito y decir, hermano, bueno, pienso esto, a ver, usted dígame si estoy en lo cierto o me equivoco, pero no, nadie. Hay un silencio absoluto. A veces somos muy tímidos para contestar, caminamos con mucha cautela, como si asistir a la iglesia fuera asistir a un terreno minado, en donde
Debo de fijarme muy bien por dónde piso, porque puede haber una explosión de una bomba y ahí puedo morirme. Me estoy refiriendo a que muchas veces cuando no acertamos al responder una pregunta que desde el púlpito se nos haga o se haga en general y uno se atreva a contestar, pues muchas veces es uno señalado y entra a nuestro rostro la vergüenza y enrojecemos por la pena y eso hace que sintamos como que nos cohibimos, como que mejor no debía haber contestado. Hermanos, pero no solamente eso, en tu actitud, en tu conducta, en tu vida diaria, tú mismo puedes darte cuenta si año con año vas teniendo un crecimiento en la palabra de Dios. Por eso es que quise platicar con ustedes de esto que conocemos como los recursos, los medios de gracia, y que cada denominación, perdón por usar la palabra denominación, cada grupo de la expresión de la fe de Jesucristo tiene señalados y hasta clasificados. Abren una llavecita y le ponen medios de gracia de esto, medios de gracia del otro, que internos, que externos, que públicos, que privados. Hermano, eso es de hombres. Los medios de gracia es lo que está en la palabra de Dios y que literalmente, o más bien podemos entenderlo ahí como una deducción o como cuando el Espíritu Santo nos lleva para que deductamos lo que está escrito ahí y podamos nosotros tener el principio, acumular el conocimiento de la palabra de Dios y podamos también entender por qué es un medio de gracia o para qué me sirve a mí un medio de gracia. Hemos dado a entender más o menos que el medio de gracia es para nuestra santificación, que el medio de gracia es para nuestro crecimiento espiritual, que es para nuestra madurez, pero sobre todo, hermanos, los medios de gracia, y no me estoy limitando a 3 o 4 o 5 o privados, públicos, externos, internos, no, a lo que tú puedes leer en la palabra de Dios y que puedes hacer tu propia lista, que es muy extensa, de los recursos que Dios, por su Espíritu Santo y ganados por Cristo en la cruz, ha dejado para nosotros para que podamos crecer. ¿Por qué quiso Dios dejarnos en su palabra toda esa enseñanza de aquellas cosas a las cuales debemos echar mano, tomarlas para nosotros y creerlas en lo más profundo de nuestro corazón y llevarlos a la práctica para nuestro crecimiento espiritual? ¿Por qué quiso Dios dejarnos esto en la santa palabra suya? Porque Dios quiere que día con día nos parezcamos más a Jesucristo su Hijo. Esto es grandioso, hermanos. Esto realmente es admirable, que Dios nos provea de muchas cosas en su palabra para que nosotros podamos día con día parecernos más y más a nuestro bendito Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Pero no podemos hacer a un lado lo que se define como medios de gracia. Dice, son los medios de santificación, recursos que el Señor nos ha dado a fin de que el pecado sea mortificado y la vida de Cristo resplandezca en nosotros. Cristo en la cruz, por su muerte, los ganó para beneficio de nosotros. Es decir, no tiene que ver con mi proactividad, no tiene que ver con mi creatividad, no tiene que ver con mi corazón productor y generador de medios de gracia, de ninguna manera. Esto únicamente es virtud y es potestad de Jesucristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Los recursos, los medios de gracia, las cosas que en la palabra de Dios están escritas para nuestro crecimiento, nuestra madurez espiritual y nuestro parecer día con día más y mejor a Jesucristo nuestro Salvador, lo ganó Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario
por todos nosotros, su iglesia, para redimirnos, pero también para santificarnos y para presentarnos sin mancha ni pecado delante de Dios Padre. Entonces, Él lo ganó y ahora es un beneficio para nosotros. Por lo tanto, es menester, hermano, que tú recurras a ese beneficio, que tú eches mano de ese beneficio. ¿Para qué? Para que tu vida se vea día con día más y más santificada. Como dice la definición que leímos, dice, para que nuestro pecado sea mortificado. Es decir, día con día tenemos que ir haciendo morir en nosotros el pecado. No al contrario, hermanos, muchos lo vivifican. Hay hermanos nuestros que viven día con día vivificando el pecado. En lugar de hacerlo morir, lo hacen vivir más. ¿Por qué? Pues porque siguen cometiendo pecados en su vida, porque la práctica cotidiana de los pecados en su vida se ha vuelto tan insensible, se ha vuelto una cosa tan práctica en sus vidas que ya su conciencia limpiada por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, ya no les indica, ya no les señala que eso que están haciendo es pecado. Y cosas tan comunes, hermanos, como sencillamente no leer la palabra de Dios. En todo el día, días pasan, días vienen, días van, días transcurren, 24 horas pasan y no leemos para nada la palabra de Dios. Ese es un pecado. Ese es un pecado que disminuye mucho tu apetito por conocer más al Señor, tu hambre, el hambre del alma y del espíritu por conocer más al Señor se ve disminuido, se ve menoscabado en una vida cotidiana en donde estás practicando pecado que no confiesas delante de Dios, que no te arrepientes genuinamente y te apartas de ello, y eso hace que entonces tú revivas el pecado que hay en ti en lugar de que lo mortifiques, es decir, de que lo vayas matando, de que vaya muriendo en ti el pecado como es la voluntad de nuestro Dios y como Dios quiere, y para eso fuimos renacidos de nuevo, para que el pecado ya no se enseñoree de nosotros y ya no vivamos más al pecado, sino que ahora vivamos para nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, definitivamente, si no usamos los medios de gracia que están escritos en la palabra de Dios y que han quedado para nuestro crecimiento, hermanos, entonces estamos siendo enanitos, pequeños. No hay crecimiento en nosotros y nuestra estatura como varones semejantes a Jesucristo está siendo una estatura muy pequeña. Pero no, hermanos, tenemos que crecer hasta que toda la iglesia esté en el mismo nivel de crecimiento y todos seamos semejantes a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Entonces, si yo uso los medios de gracia, el resultado es que mi vida va a tener un crecimiento espiritual, gloria a Dios por ello, que mi vida va a tener una madurez, va a tener santidad y como consecuencia de todas estas cosas, yo me voy a parecer más y más a Jesucristo en gozo, en amor, en paz, en benignidad, en bondad, en mansedumbre, en humildad. Me voy a parecer más y más a Jesucristo y eso, hermanos, es lo que a Dios le agrada. Unido a todo esto está la fe que el Señor te ha dado y cuando nos acercamos a Dios con fe, como dice Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero con fe estamos agradando a Dios. Repito, hermanos, cada expresión de la fe de Jesucristo en las agrupaciones que existen de creyentes, cada uno tiene sus propios escritos y que vienen desde la época de la Reforma, muchos de ellos, en donde se definen y se clasifican los recursos o los medios de gracia. Pero nosotros no pensamos así, hermanos, porque eso de los sacramentos y eso de las predicaciones
desde el púlpito, solamente por los pastores. Hermanos, eso hace que ellos tengan en exclusividad el uso de los medios de gracia y que ellos los compartan cuando ellos quieran, como ellos quieran, o cuando el Espíritu Santo les dé, por supuesto que lo hagan, pero como si ellos tuvieran la posesión exclusiva de los medios de gracia. Y no, hermanos, este recurso es para todos, no solamente para aquellos que caminan 1 metro arriba del piso y que se creen divinos, no, también para nosotros, los sencillos, la gente que Dios jaló de allá del pecado, de la vida, aquella gente que fuimos rescatados de nuestra inútil manera de vivir, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Aquellos que éramos lo vil, lo sucio, lo menesteroso, lo ignorante del mundo, esos que el Señor llamó y que los trajo a su presencia y que nos redimió, no con cosas corruptibles. Entonces, también para esos son estos recursos de gracia. Por eso es que yo te invito a que tú hagas tu propia lista y las uses cotidianamente. Mira, yo te doy la mía en mi lista y yo pongo como primer medio de gracia o como primer recurso de gracia al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque al no estar nuestro Dios y Jesucristo en su presencia física, como lo estuvo aquí en los días de su carne, cuando, como dice Juan en el capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo, o sea, el verbo divino, el verbo que es Dios, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Como ahora ya no habita de esta manera Jesucristo entre nosotros, Él le dijo a los discípulos y también nos dice a nosotros, yo no los voy a dejar huérfanos. ¿Por qué? Porque les voy a mandar al Consolador. Miren lo que dice el Evangelio de Juan. Los invito a que ustedes en casa, si tienen una Biblia a la mano, vean lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículo 16. Dice de esta manera la palabra, versículo 26, Juan 14, 26. Dice de esta manera, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. A lo mejor en las listas de otros grupos que conocen mucho de la palabra de Dios, pero que son muy dados a escribir esas clasificaciones y esas cosas que ni vienen en la Biblia, pero así están escritas por ellos. Yo aquí pongo en primer término el Consolador y el Espíritu Santo, porque dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, ¿cómo puedo yo crecer? ¿Cómo puedo yo tener un ápice de madurez superior de un día a otro? ¿Cómo puedo yo tener más espiritualidad en mi vida si no es por la acción de la enseñanza del Espíritu Santo en mi corazón? Dice la palabra, y lo vuelvo a leer con mucho gusto y con mucha fe y esperanza de que también a ti te encante este texto. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesucristo, Él os enseñará todas las cosas. Entonces, ahí está este gran recurso, este infinito recurso al cual tú puedes tener en tu corazón, al cual tú le puedes decir, enséñame la palabra de Dios, ilumíname para que yo pueda conocer más y más a mi Salvador Jesucristo y a mi Padre Celestial por medio de lo que tú, Espíritu Santo, me enseñes. Y con esto, Espíritu Santo, con esto que tú me enseñes de la Santa Palabra, entonces yo voy a crecer más y más en el conocimiento de mi Señor Jesucristo. Capítulo 15, versículo 26 y 27.
Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, tenemos pues el testimonio del Espíritu Santo, que él habla puras cosas preciosas, admirables, puras cosas de altísimo conocimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero tú puedes entenderlo. Tú puedes entender lo que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Por eso es hermoso el texto del libro del profeta Jeremías, ¿no? Cuando dice Dios, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces, es decir, cosas que no han pasado ni por tu imaginación, cosas que no han subido a tu corazón, cosas que ni creías que existieran, pero que Dios te las va a dar a conocer por el Espíritu Santo. Bueno, luego, sin que sea primero y segundo lugar, no. Esto es lo que yo digo, el Espíritu Santo. Luego pongo la Escritura, pero repito, no porque sea en segundo lugar la Escritura. Miren, basta leer un texto que muchos conocemos. Es segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La Escritura. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, cabalmente maduro, es decir, cabalmente en crecimiento y estatura del varón perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y hermanos, ¿por qué también la Escritura me va a enseñar? Dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. No es el Espíritu Santo el que me enseña. ¿Por qué también la Escritura? Aquí está la respuesta. Porque el autor de la Escritura es el Espíritu Santo. Él es el que enseñó, Él es el que recordó a los apóstoles, los que escribieron el Nuevo Testamento, todo aquello que Él les había dicho. Y es el que usó a hombres como Moisés, a hombres como Salomón, a hombres como Isaías, como Jeremías, para escribir los libros que cada uno hizo en la antigüedad, y el Espíritu Santo estuvo ahí para inspirarlos, para que escribieran la santa palabra de Dios. Así que no podemos desligar de ninguna manera el Espíritu Santo de la sagrada palabra de Dios, ni la santa palabra de Dios la podemos desligar del Espíritu Santo. Y tan iguales son, tan significado de lo mismo tienen, que miren ustedes lo que dice Efesios 5:18. Dice así la palabra de Dios en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Es decir, ¿quieres tener tú el óptimo recurso en tu vida para madurar, para crecer espiritualmente, para tener más y más conocimiento y parecido a Jesucristo? Bueno, tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, esto para muchos de nosotros es difícil entenderlo, pero si está aquí escrito en la palabra, créelo, hermano. Vamos a creerlo. Dice el apóstol Pablo, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. En este cuerpo mortal miserable, ¿cabe la llenura del Espíritu Santo? Bueno, aquí está escrito. No te tengo yo que convencer. Yo lo creo por fe. Yo creo que sí podemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrirá si yo soy lleno del Espíritu Santo, hermanos? Pues toda una armonía, todo un equilibrio de paz y de gozo en todas las familias. Si nosotros somos llenos del Espíritu Santo,
todo el capítulo 5, versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Si soy lleno yo del Espíritu Santo, si mi esposa es llena del Espíritu Santo, si mis hijos son llenos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que la esposa se va a someter al esposo como al Señor, que el esposo va a amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, que los hijos van a obedecer a los padres en el temor del Señor y que los padres no van a exasperar a los hijos, sino que los van a educar en la rectitud y en el camino del Señor, y que todos vamos a tener obediencia en nuestras vidas, amor en nuestras vidas, someternos unos a otros en nuestras vidas, porque somos llenos del Espíritu Santo. Bueno, ahora ¿qué dice Colosenses capítulo 3? Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios. Dice, la palabra de Cristo, o sea, la palabra de Dios, la palabra del Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo, la palabra de Cristo more en abundancia, es decir, ser llenos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. No dice lo mismo que Efesios 5:18, pero tiene el mismo significado. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Es decir, seamos llenos de la palabra de Dios, así como el Espíritu Santo more en nosotros en abundancia. Seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué resultados tenemos si la palabra de Dios mora en nosotros en abundancia? Pues lean ustedes lo que dice a partir del versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Padres, instruid a vuestros hijos en el camino y en el temor del Señor. Y todos así en fraternidad, llenos de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, vamos a estar siempre gozosos, vamos a estar siempre en paz, vamos a quitar de nuestra vida todo tipo de corrupción y todo tipo de pecado, y vamos a ser santificados y vamos a crecer más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y lo mejor de todo, día con día nos vamos a ir pareciendo más y más a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el resultado de estar llenos del Espíritu Santo, como dice Efesios 5:18, y de estar llenos de la palabra de Dios, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. Es el resultado. Y ahí están, hermanos, son recursos, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, que Dios nos ha dejado para que nuestro crecimiento sea constante, permanente y siempre hacia arriba, creciendo hacia arriba para la estatura que Dios quiere que tengamos, que es ni más ni menos que la estatura de su Hijo, el varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Pero hay más, hermanos, nada más que yo les pido que me den oportunidad de un segundo mensaje para hablar de otros recursos de la gracia que van a ayudar para que nuestro crecimiento sea contundente, sea dinámico en el nombre de Jesucristo. Bendito Dios y Padre Celestial. Usa el mensaje de esta palabra, Señor, para que llegue a cada corazón. Y los que antes no queríamos leer tu palabra, y ni ser llenos del Espíritu Santo, ni ser llenos de tu palabra, ahora, Señor, tengamos esa hambre, ese anhelo, ese deseo de seguir creciendo más y más y leer todos los días con entendimiento, con reflexión, meditándola y sobre todo obedeciendo a tu santa palabra. Te rogamos, Padre, que nunca apartes de nosotros estos recursos, estos medios tan hermosos que me ayudan para mi crecimiento espiritual. Recibe la gratitud de nuestro corazón y te pedimos que ayudes a todos los hermanos y hermanas a hacer esto que tú has dicho en tu palabra en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén
Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.